Hola, mi nombre es Omar Hacha y yo los voy a acompañar en este seminario dentro del marco de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios sobre la Subjetividad. Este seminario, que está dedicado a cuestiones históricas y socioculturales del sujeto y la subjetividad, tiene una particularidad dentro del marco general de la maestría, que es proporcionar algunas líneas interpretativas que incorporen unas dimensiones históricas, y vamos a ver qué significa esto en el seno de otras propuestas que van a encontrar en el desarrollo de sus cursadas. Van a hallar análisis filosóficos, perspectivas psicoanalíticas, y que comparten, a pesar de que son claramente diferentes, una cierta tentación o posibilidad de construir conceptos u ontologías del sujeto y la subjetividad, y precisamente dentro de esas ofertas diversas, este seminario incorpora esta faceta histórica y social. Bueno, como ustedes saben, este curso ha debido ser adaptado a las circunstancias que estamos viviendo globalmente a través de una virtualización que constrine a replantear no solo el esquema general de la estructura del seminario, sino también los modos de encarar los temas y seleccionar la bibliografía. En tal sentido, si bien este ya era un curso breve dentro de la estructura de la maestría, la virtualización nos obliga a hacer una serie de recortes y reorganizar, ¿no?, la estructura de la cursada. En este sentido, lo que quería plantear muy rápidamente aquí es recordar aquello que van a encontrar en el texto del programa del seminario a propósito de las unidades originales y cómo se van a ver reconstituidas en esta nueva modalidad virtual. Como les decía, el enfoque histórico y social que caracteriza a este curso eh, plantea una serie de tópicos en una cantidad restringida de clases y de horas, lo que siempre nos ha obligado, también en otras cursadas, a hacer una selección del modo de ingresar a la temática histórico y social. Por ejemplo, el año 2018, que tuvo lugar la edición previa de este seminario, elegí recortar la cuestión de la subjetividad y los sujetos, las sujetas, a propósito de la bibliografía del feminismo y los estudios de las mujeres. Esto suponía, por supuesto, dejar de lado muchos otros tópicos, o en todo caso secundarizar ciertos análisis, como los que estaban vinculados con la clase social, la etnicidad o las racializaciones, u otro tipo de análisis que se podrían incluir, como la cuestión de la colonialidad y tantas otras, ¿no? En este caso, en este año, el recorte que he elegido es el de iluminar particularmente el enfoque de la llamada teoría crítica de la sociedad, que está vinculada a la tradición marxista y especialmente a el llamado marxismo occidental, que comienza a desarrollarse en el siglo XX, y la llamada Escuela de Frankfurt, ¿no? Esto genera un conjunto de categorías y maneras de analizar y reinterpretar el legado crítico de Marx, focalizando específicamente en la cuestión de las subjetividades, ¿no? Y es eso, creo yo, lo que hace interesante este, este ingreso. El análisis que vamos a hacer de Marx en realidad va a ser muy esquemático necesariamente, y nos vamos a apoyar en ciertas lecturas contemporáneas. Yo he propuesto entre los textos eh, optativos para la primera semana un trabajo mío sobre eh, la crítica de Marx a la historia universal en unos manuscritos llamados Grundrisse de 1857 y 1858. La idea básica allí es tratar de presentar cuál es la peculiaridad del enfoque marxista
respecto de la historia. Ustedes saben que la historia, o la llamada disciplina histórica o la historiografía, se constituyó como un saber que proponía reconstruir los hechos del pasado, restituir experiencias históricas pretéritas para construir relatos, narraciones que permitieran dar cuenta o explicar la emergencia de algún sujeto colectivo y el lugar de los individuos y los grupos en ese sujeto colectivo. Ese sujeto colectivo en general ha sido el de la nación, o el Estado nacional. En algunas otras miradas puede ser la clase social, en otras pueden ser los grupos étnicos, etc. Pero la descripción es la clave de la emergencia del saber histórico. En el caso del modo en el cual Marx piensa la historia, es más bien desde una perspectiva crítico-dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la historia, en tanto una historia universal, es decir, una historia que no es una particularidad de una historicidad singular e irreductible a sí misma, sino que posee una tendencia a universalizarse en términos globales, a constituirse a través de un mercado mundial y de los intercambios, las migraciones, también globales, en una narrativa que abarca todo el planeta, y que tiene un movimiento interno propio que está regulado por una lógica que es social, que no es solo intelectual, y que es aquello que Marx denomina la lógica del capital, es decir, la universalización de las relaciones mercantiles en la sociedad capitalista es lo que posibilita imaginar, pensar e investigar lo que se ha denominado la historia universal, es decir, esta historia ya no sería la manifestación de una potencia espiritual o de espíritus nacionales, nacionalidades que se realizan y se interrelacionan, sino más bien con un proceso que ocurre más allá de las voluntades de los individuos y de los grupos, de las clases sociales, e incluso de los estados nacionales particulares, y en la medida en que esta lógica de historización universalizante es una lógica de dominación, es una lógica de imposición de una potencia que instituye a los sujetos como agentes, actores de una realidad que los excede. La mirada de Marx no puede ser solo descriptiva, sino que es básicamente crítica, es decir, si esta historia universal es una historia de la dominación, entonces la mera descripción supondría una legitimación, una naturalización de lo que está ocurriendo en la historia mundial de los últimos siglos, cuando de lo que se trata es, para Marx, es de revelar esta lógica interna que no es visible a simple vista y que por lo tanto requiere una explicación estructural, pero que ha tenido algunas dificultades en su propio desarrollo y Marx no lo tenía plenamente claro. Por eso me interesaba recuperar algunos textos de estos manuscritos llamados Grundrisse, porque el problema de la historia no es un problema que Marx se haya planteado explícitamente y que debemos reconstruir, en todo caso, con una tarea de reinterpretación, es decir, de construcción de una matriz de interpretación que no estaba para nada clara en el caso de Marx. Ahora bien, como es conocido, uno de los reproches más tradicionales que se han dirigido a la teoría marxista es el de el economicismo, es decir, el de intentar explicar el conjunto de las experiencias y de las prácticas sociales e históricas a partir de una presunta base o núcleo de realidad que sería económico, que estaría vinculado a la explotación de una clase sobre otra, básicamente de la burguesía sobre la clase trabajadora, sobre el proletariado, y de los intereses y de las formaciones ideológicas que emergerían a partir de esa explotación básica económica. Es decir, el problema sería explicar cómo las transformaciones en la estructura económica se manifiestan, se reflejan
o se refractan en otra dimensión, que sería la dimensión de la cultura, la dimensión de la política y, para lo que nos interesa en este seminario, la dimensión de las subjetividades, que estarían en todo caso siendo reguladas anónimamente por las transformaciones económicas. Justamente una de las innovaciones de la teoría crítica vinculada con la escuela de Frankfurt supone una reincorporación del análisis dialéctico hegeliano que renuncia a esa relación de causalidad que un marxismo tradicional o un marxismo economicista había diseñado como la clave de un presunto materialismo histórico. El materialismo histórico sería una teoría transhistórica de la historia que encuentra un núcleo central en la formación de las distintas sociedades históricas, que sería esa base económica que estaría vinculada con la producción y reproducción de la vida social, material y humana, y las transformaciones y la secuencia entre las distintas formaciones económico-sociales estaría regulado entonces por las contradicciones, sean las contradicciones propiamente intraeconómicas o las contradicciones de clase, de acuerdo a los diferentes marxismos que se pueden encontrar, pero que daría cuenta entonces del pasaje de distintas sociedades entre sí y, en el caso de la sociedad capitalista en la cual vivimos, de las transformaciones, de las mutaciones internas a esa sociedad. En el marco de esa explicación del materialismo histórico, los actores singulares, los sujetos y las subjetividades tendrían un rol secundario y derivado. Y como les decía, justamente la tesis general, diría yo, de la teoría crítica, consiste en, a través de esa reincorporación del análisis dialéctico, en identificar que en realidad en Marx no está definido una suerte de núcleo más real de la totalidad social, sino más bien que lo que Marx descubre, y en esto sigue, al menos en términos lógicos, a su maestro, el filósofo alemán Hegel, en la identificación de la emergencia de una totalidad orgánica, lógica, dialéctica, es decir, contradictoria y expansiva, que se mueve a sí misma a través de tensiones inherentes a su mera existencia, pero que esto no es un fenómeno transhistórico, es decir, que no se puede encontrar en otras formaciones sociales del pasado, puesto que es una singularidad de la sociedad capitalista, aquello que para Hegel era el espíritu del pueblo, que se extendía en el espíritu universal a través de las distintas expresiones de los espíritus populares. Marx lo encontraría específicamente, en cuanto a su lógica, en la sociedad capitalista, y que esto no tendría una eficacia en el plano económico específicamente, sino más bien atravesaría al conjunto de las maneras de existir la acción social, de las prácticas sociales en esta sociedad en la cual vivimos. Es decir, el marxismo no sería una teoría de las prácticas económicas, sino una teoría de las prácticas en general. Y esta identificación de una totalidad que se manifiesta como mercado mundial, o lo que hoy llamaríamos globalización, no tiene una expresión solo en lo económico y en lo social, sino también en lo subjetivo, en las dimensiones discursivas, en las dimensiones afectivas, y entonces hay una forma central, que es la forma de la mercancía, que es entonces ese conjunto de bienes que se producen para ser intercambiados, y en la sociedad capitalista la producción de los bienes, de los valores de uso, de los bienes útiles, están regulados por la búsqueda de la ganancia. Entonces, esta producción es una producción que se mueve a sí misma en la medida en que solo se produce para obtener ganancias, y esto es una lógica ilimitada, por cuanto la acumulación de capital no es algo que se detiene, digamos, en un punto para satisfacer las necesidades de la clase capitalista, sino que más bien es una fuerza autónoma, y entonces nosotros lo vemos fenoménicamente en la formación de esos inmensos, billonarios, trillonarios capitales, que siguen ampliándose
de una manera completamente autonomizada. Pero que esto entonces, y esto es lo central, se constituye en el plano objetivo, diríamos, de las relaciones materiales, como en el plano subjetivo. Y en verdad, justamente esa distinción entre lo subjetivo y lo objetivo es algo que desde la teoría crítica se pone en cuestión. Lo que aquí vamos a ver en este seminario es precisamente un desarrollo de las tensiones, de las aporías que subyacen a esa teoría crítica de la sociedad, intentando mostrar su productividad, pero también sus limitaciones. Y en este punto es donde quisiera plantear muy rápidamente lo que puede ser una suerte de gestualidad, yo diría, historiadora, respecto de todas las teorías que podemos considerar, sean las marxistas o cualquier otra, ¿no? ¿Por qué? Porque en el análisis histórico y social hay distintas ofertas de cómo pensar la historia, incluso cómo pensarla críticamente. Eh, Diría que este gesto, esta gestualidad que les propongo incorporar como una posibilidad productiva para el ejercicio del pensamiento es la de distinguir entre distintas maneras de pensar lo histórico, que no se puede reducir a la dimensión de las ideas, ni de las prácticas intencionales, tampoco de las normatividades, ni de los fines que los individuos, los grupos o las subjetividades se dan a sí mismas, pero tampoco respecto de la eficacia de las fuerzas impersonales, de las grandes estructuras, sean estatales, económicas o sociales, sino más bien, yo diría, en el intervalo entre todas esas dimensiones y los modos en los cuales las prácticas humanas, individuales, colectivas, grupales, sociales, producen una realidad que siempre es bastante más compleja de aquello que la teoría propone, ¿no? Es decir, cualquiera sea el enfoque que utilicemos, y sobre esto voy a volver cuando veamos dentro de un rato el surgimiento, de acuerdo al historiador John DeMilio, de lo que él llama la identidad gay, de esta complejidad que el análisis histórico sugiere realizar. Bueno, primera cuestión entonces, para recapitular, el análisis histórico vinculado a la tradición marxista no es meramente descriptivo, sino que es crítico, que identifica una lógica global, expansiva, y que es una lógica de dominación. Y frente a esa lógica de dominación, el análisis vinculado a la tradición de la teoría crítica justamente lo que propone es historizar, en el sentido de no considerar eterno o meramente conceptual a una forma social, sino más bien revelar ese conjunto de contradicciones, de modos de dominio, ¿no?, que subyacen, pero también, justamente porque se trata de una realidad contradictoria, la de iluminar esas dimensiones de tensión, de crisis que le son constitutivas. ¿Por qué? Porque en la medida en que no estamos, en el caso de la sociedad capitalista, frente a un poder personal que tiene un modo jurídico de existencia y una relación violenta de imposición directa, esa totalidad compleja, heterogénea y expansiva está plagada de contradicciones, incluso de contrariedades, ¿no? Si pensamos que las contradicciones son dialécticas, es decir, surgen de los desencuentros inherentes a una misma dinámica, mientras que las contrariedades son esos choques o esas desavenencias que emergen, diríamos, de un modo no dialéctico, sino a través de conflictos abiertos, directos y contingentes, ¿no? En la historia justamente lo que intenta mostrar desde este punto de vista es cómo esa tendencia general de la reproducción ampliada de la sociedad capitalista no se explica
a sí misma, ¿no? Y es en esto donde intervienen las ideas, donde intervienen la política, donde intervienen las prácticas discursivas, las prácticas sociales y las posibilidades de una novedad emancipatoria, ¿no? Porque hay una contradicción que es propia de la sociedad capitalista, que es aquella que al mismo tiempo despliega dinámicas de autorreproducción, donde los individuos y las clases son sometidas a su a la propia dinámica interna de la sociedad capitalista, que digamos, no posee una racionalidad de fines más allá de la mera acumulación y que puede llevar a un proceso de autodestrucción, ¿no? Sea autodestrucción en términos que la expansión de la producción y la competencia entre los capitales conduce a una reducción de la tasa de ganancia, es decir, del monto relativo de las ganancias que se obtienen a partir de la inversión de capital y de la explotación de la fuerza de trabajo, como la destrucción de la fuerza de trabajo, es decir, de las capacidades humanas, del uso de la fuerza de trabajo humana, como de lo que todavía, con muchos problemas, y sobre todo vamos a ver luego, llamamos la naturaleza, es decir, la expansión del capital no respeta, no considera, diríamos, otros derechos que se pueden plantear respecto de la supervivencia humana y planetaria, porque se sacrifica a la multiplicación de la ganancia capitalista, pero al mismo tiempo, y esto es central pensarlo, la sociedad capitalista crea un conjunto múltiple de posibilidades de emancipación, de emergencia, de una individualidad libre, de la interacción de sujetos complejos, que pueden constituirse políticamente como una fuerza de transformación o en todo caso de disidencia, ¿no? En el seno de esta realidad. Es muy importante considerar esta dimensión compleja, que es lo que nos abre a la historia. Un ejemplo de esto es el trabajo que ustedes tienen en la bibliografía de la primera semana, que es el de un historiador norteamericano gay, John DeMilio, que propone, reconstruye el surgimiento histórico del movimiento gay como movimiento político, ¿no? En los Estados Unidos y tiene como primera meta discutir algunos mitos que él ve muy vigentes en este movimiento gay norteamericano, y el central es el de lo que llama el homosexual eterno, es decir, que en los discursos políticos del movimiento gay, uno de los modos de reclamar una legitimidad ciudadana y por lo tanto los derechos del goce de sus propias vidas, ¿no? De sus libertades, consistía en mostrar que en contra del discurso homofóbico y patologizante, la homosexualidad es parte de la existencia humana, y esto se puede encontrar en múltiples sociedades, desde, por ejemplo, la antigüedad clásica griega y romana, en otras formas culturales que son analizadas por la antropología, en otras épocas digamos, del desarrollo histórico mundial, y que por lo tanto esa patologización es inadecuada. El problema que ve allí de Emilio es que esto conduce a una esencialización de la identidad gay y a una limitación de las posibilidades críticas para poder constituirse en un movimiento político que pueda ser autoconsciente respecto de las condiciones históricas de su emergencia y por lo tanto de las condiciones que encuadran, ¿no? Su acción política, sus fines y las metas que se puedan dar. Y en este punto es interesante, creo yo, que De Emilio no sostiene que es el capitalismo el que crea la subjetividad, sino más bien las condiciones para
la aparición de formas de subjetividad que previamente eran desconocidas en tanto que tales. Es decir, si bien había relaciones entre personas del mismo sexo en diferentes momentos históricos, estas no constituían un sujeto, el sujeto gay o el sujeto lésbico, ni subjetividad, es decir, modos de autorreconocimiento de la construcción de formas de vida propia, del reclamo de la legitimidad, ¿no? Y el orgullo de gozar la vida, gozar la sexualidad o las maneras de interrelacionarse de un modo que no sea el heterosexual. Este es algo particularmente histórico y propio de la sociedad capitalista o la sociedad burguesa. En tal sentido, podemos relacionar y distinguir el análisis de John D'Emilio respecto del análisis de Michel Foucault, ¿no? El famoso examen del surgimiento de la homosexualidad como tema en el volumen primero de la historia de la sexualidad, en la voluntad de saber, donde la construcción es básicamente discursiva, es decir, Foucault detecta que hacia 1870 comienza a tematizarse la figura del homosexual. Entonces ya no es la relación, digamos, erótica entre varones del mismo sexo, ya no es un acto, como podría ser el de la llamada sodomía, sino más bien es un sujeto. Es decir, que no es una práctica la de, digamos, la penetración o los contactos sexuales o sexuados entre dos varones, sino que esto que es una práctica deviene una esencia que caracterizaría al individuo en su totalidad, sería como la clave que permite descubrir no solo cómo piensa, cómo siente, sino también cómo se viste, cómo actúa, etc. Hay una esencialización en términos de sujeto. Ahora bien, esta explicación discursiva, desde el enfoque que propone D'Emilio, creo yo que requiere otros tipos de elementos, ¿no? Sin descartar el discursivo como vamos a ver. Básicamente, y sobre esto vamos a volver en el encuentro por Zoom, eh, el análisis de Emilio propone para Estados Unidos que hacia en el siglo XVII, en el proceso de la colonización, en la llamada Nueva Inglaterra, o sea, lo que es hoy la parte este de Estados Unidos, esta colonización se llevó adelante básicamente a partir de unidades familiares independientes, que eran unidades de producción agrícola y que requerían una fuerza de trabajo familiar relativamente importante. Y que en este sentido el sexo estaba estrechamente vinculado con la procreación, ¿no? Tener hijos e hijas era fundamental para llevar adelante el trabajo agrario, y esto creaba una idea de una unidad familiar patriarcal, que comienza a ser transformado a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX con la expansión, sobre todo en el norte de Estados Unidos, del trabajo asalariado, ¿no? Y de la producción y del declive de la producción doméstica. Esto va a generar entonces un replanteo del lugar de la familia patriarcal en la reproducción social y a partir, especialmente ya desde inicios del siglo XX, con la multiplicación del trabajo asalariado, la transformación que va a ser contradictoria entre, por un lado, la posibilidad de que los individuos puedan vivir independientemente de una unidad familiar, es decir, cuando una persona gana un salario, no está obligado o obligada a formar una familia para reproducirse. Es independiente de la producción familiar. Y entonces puede seguir un recorrido biográfico y un recorrido vital, afectivo, emocional y erótico que no está en términos de las relaciones de producción, es decir, de la modalidad de producción prevaleciente, vinculado a la familia. Esto va a tener matices en el texto de John D'Emilio. Hay una riqueza historiográfica por cuanto distingue que esta
expansión de la individualidad y de la libertad individual no tienen la misma realidad entre los varones y las mujeres, tampoco entre las distintas clases sociales, es más expandida entre la clase media que entre la clase trabajadora, y tampoco las diferencias raciales son indiferentes, ¿no? a esta misma lógica, y sin embargo es algo que, un proceso que se va expandiendo y que tiene como contracara al mismo tiempo la creación de ciertas formas ideológicas de legitimación de la familia. Por ejemplo, ya la familia no es la unidad patriarcal, en general muy autoritaria, de los siglos XVII a siglo XIX, sino que emerge la llamada familia psicológica, vinculado con las relaciones afectivas, eh, 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 claramente vinculada a la clase media blanca, pero de todas maneras el proceso de difusión del trabajo asalariado va a crear la posibilidad de que los individuos puedan seguir recorridos emocionales y sexuales con personas del mismo sexo, ¿no? Y esto no se va a producir en todos los lugares de Estados Unidos de la misma manera, va a ser un proceso que va a tener una fuerte incidencia en las grandes formaciones urbanas. En cambio, la zona central de Estados Unidos y en el sur, que es mucho más conservadora, allí las transformaciones van a ser bastante más limitadas, pero ya hasta 1920, de Emilio encuentra que en las grandes ciudades como en Nueva York o en Chicago, ya hay bares gays, es decir, lugares de sociabilidad, en los cuales gays o heterosexuales que están, digamos, que no han salido todavía del armario o del closet, es decir, que no han reconocido públicamente su deseo homosexual o lésbico, pueden encontrarse, ¿no? Pero lo central es que hay una relación directa, eh, al menos en la tendencia histórica a lo largo de varios decenios, entre el trabajo asalariado y la homosexualidad en términos de prácticas eróticas entre personas del mismo sexo. Pero en esto va a incidir la contingencia histórica, en el sentido de que, si bien esta difusión de las relaciones sociales capitalistas crean la condición de posibilidad de estas nuevas sexualidades, la aparición de identidades no heterosexistas supone decisiones, supone la modificación de las condiciones reales. Por ejemplo, en las guerras mundiales eh, generaron la coexistencia de grandes cantidades de varones que estaban en el servicio militar, que convivían, ¿no? Que estaban obligados a convivir, y esto creaba las circunstancias para, digamos, multiplicar los encuentros, sobre todo cuando no había tampoco una facilidad, ¿no? Para eh, eh, que las relaciones heterosexuales fueran corrientes. No, los mandos militares intentaban preocuparse, por ejemplo, de la provisión de mujeres, ¿no? En condiciones de prostitución para, digamos, intentar contener las relaciones entre los varones, pero esto no se podía hacer de una manera eh, universal. Y esto ocurre tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, no solo entre los varones que van a la frente, sino también entre las mujeres que se quedan, diríamos, en el terreno, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces estas contingencias generan la posibilidad de estas relaciones multiplicadas entre varones y mujeres, relaciones homosexuales o gays, pero los deseos y las decisiones son cruciales en esto, ¿no? Y me parece un acierto del trabajo de Emilio el poder identificar que estas dimensiones de decisión eh, tienen una relevancia, ¿no? En la explicación histórica, y también lo tiene la homofobia, porque la homofobia, particularmente en la época después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de McCarthy, de la persecución
al comunismo, y donde la relación entre homosexualidad y comunismo estaban identificadas como un peligro para la nación norteamericana, las prácticas homofóbicas generan una búsqueda y una organización que construye un sujeto nuevo, ¿no? Y en el caso de la lucha alrededor y en el bar de Stonewall en Nueva York en 1969 es muy significativo al respecto. Es un bar gay, o un bar, como se diría hoy, queer, ¿no? Que es atacado por la policía, que lo era reiteradamente, pero en un momento hubo una rebelión respecto de la arbitrariedad policial, y esto condujo a un levantamiento que es un hito, como es sabido, en la historia de gay, la historia lésbica, la historia trans. eh, pero acá se produce una novedad, un advenimiento de algo que no estaba destinado a advenir, digamos, a realizarse, y justamente la peculiaridad del histórico consiste en poder mostrar esa diferencia entre los distintos planos, ¿no? O niveles. Yo les decía que no es suficiente con el análisis de las ideas, no es suficiente con el análisis de las estructuras, ni de las intenciones, sino más bien un entrecruzamiento que va más allá entonces de lo teórico, de las grandes ideas, y que incorpora esta dimensión de la contingencia que el análisis histórico propone. Una última cuestión que quiero señalar en este primer encuentro es el cómo vamos a incorporar la cuestión del análisis de género, para el cual yo les he propuesto el trabajo de la historiadora Joan Scott, ¿no? Sobre el género como todavía una categoría útil para el análisis histórico. Joan Scott es, entre muchas otras historiadoras feministas, que durante la década del 70 y década del 80 comenzó a desarrollar, ¿no? Un análisis histórico vinculado con la categoría de género, pero que publicó en 1985 un texto muy famoso, ¿no? Que se intitula precisamente El género, una categoría útil para el análisis histórico, que fue el que suscitó un debate muy amplio y generalizó, ¿no? la aplicación en historia de esa categoría, aunque, como les digo, en un contexto donde muchos otros y otras historiadores, historiadoras desarrollaron, ¿no? Estos análisis. Ahora, me interesa ese texto de John Scott porque, digamos, por un lado, Scott, y esto está ya claramente presente en el texto del 85, el que yo les propongo ya es un trabajo de principios de este siglo XXI. En ese texto clásico del 85, Scott distinguía para el análisis de género entre estas dimensiones, que son cercanas a aquellas que yo les señalaba. Ya distinguía entre el nivel de las ideas, de las representaciones, el de las normatividades, y el de las prácticas, y el de las identidades. Todas estas dimensiones que es importante considerar para eh, multiplicar la riqueza, ¿no? Del análisis de género. Pero hacia principios del siglo XXI, lo que encuentra Scott es que el modo en el cual se ha utilizado la categoría de género en los trabajos históricos, en general ha tendido a devaluar su dimensión crítica. ¿Por qué? Porque, influenciada por el análisis de Foucault y de Derrida, eh, Scott señalaba que el género no es una mera representación cultural o social que se añade a una suerte de base biológica, ¿no? De la diferencia entre los sexos, sino una construcción política. Es decir, que debe ser incorporada en el seno de un análisis que desnaturalice tanto la relación con los sexos como la misma naturaleza de las construcciones generizadas. Y en cambio, dice Scott, para principios del siglo XXI, usualmente el modo en el cual en la historiografía se utilizó el concepto de género era como una
un reconocimiento de la diferencia cultural entre los varones y las mujeres, es decir, reinstituyendo, reesencializando aquello que la categoría de género venía a cuestionar. Y entonces se pregunta si todavía es una categoría útil y sobre todo una categoría crítica. Y precisamente la idea de esta crítica es que no solo revela las relaciones de poder entre los sexos, sino que esos mismos sexos, en tanto que tales, no son un fundamento ontológico o un fundamento biológico sobre el cual se añade las calificaciones generizadas, culturales, políticas, sino que también esa misma diferenciación sexual es una operación política. Es decir, que para Scott es importante mostrar cómo las diferencias de género son construcciones políticas, sociales y por ende contingentes. En el segundo encuentro de la próxima semana vamos a ver, incorporando algunas cuestiones vinculadas con el psicoanálisis, ciertos problemas, ¿no?, que surgen de una historización radical de las relaciones de género y de sexualidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, dejo acá estos 40 minutos de este video y espero que podamos conversar vía Zoom. Los links ya están disponibles en el drive que se van a compartir vía la maestría. Les pido por favor que lean el texto de John DeMilio y el de Joan Scott, y si tienen tiempo, mi texto sobre la crítica de la historia en Marx, y espero que podamos conversar eh, el viernes 5 a propósito de estas cuestiones.